se va a callar. Constelación cultural, voz de los artistas, pulso real, micrófonos abiertos para quedar. Tienes voz, este es tu lugar. Bienvenidos, donde el arte se escucha, se mira y se comparte. Es Constelación cultural. Bienvenidos a un nuevo episodio de Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz, y estamos muy contentos de volvernos a encontrar una nueva semana para poder seguir compartiendo del arte y la cultura. Y pues estamos muy contentos ya con la entrevista que se viene también el día de hoy con un gran artista que estaré presentándoles próximamente. Antes de iniciar con nuestro invitado, quiero comentarles que si están buscando material de arte de calidad, lo pueden encontrar en Pinceladas Casa de Arte, ubicado en La Quito, entre Bernardo y Bolívar. Y también que pueden disfrutar del nuevo espacio escénico que es Escena Continua, ubicado en el edificio Senda, en la calle Máximo Agustín Rodríguez y González Suárez. Y es como así quiero ya dar inicio a este nuevo episodio, ¿no? Por este tema tan interesante. Y les voy a presentar al invitado del día de hoy. Él es Alessio Meloni, es un escenógrafo italiano licenciado en Bellas Artes por la Academia di Belle Arti de Génova, perdón. Cuenta con una destacada trayectoria internacional en teatro, ópera y artes escénicas, trabajando en importantes escenarios de España y Europa. Ha sido galardonado con premios como el Max, Godot y Thalia al mejor espacio escénico, consolidándose como el referente en el diseño escenográfico contemporáneo. Además, es docente en másters y talleres especializados en escenografía en instituciones de Madrid. Su trabajo se caracteriza por su visión innovadora del espacio escénico, integrando diseño, narrativa y emoción en cada puesta en escena. Para mí realmente es uno de los mejores escenógrafos que tiene España actualmente, y estoy muy agradecida de que nos pueda acompañar también en esta entrevista, que la hemos querido hacer ya desde hace algún tiempo realmente, pero ha sido bastante complicado por los tiempos de ambas personas y sobre todo también por el cambio horario, pero finalmente lo podemos realizar el día de hoy. ¿Cómo estás, Alessio? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí y con muchas ganas. Claro que sí, tenemos mucho por preguntarte y estoy segura que muchos de los artistas que también nos están viendo quieren conocer más de ti, más de tu trabajo. Y quisiera saber, ¿no? Para ir dando una introducción ya al tema de la escenografía, quisiera, Alessio, que me puedas comentar, ¿no? ¿Cuándo decidiste tú que querías ser escenógrafo? Yo tuve muy claro que quería ser escenógrafo desde los 17 años más o menos. Mi familia no se dedica a esto, pero sí que tenía claro que a partir más o menos de los 16, 17 años que me quería dedicar al mundo del cine o del teatro, porque el mundo del espectáculo siempre me ha atraído de alguna manera, pero siempre he tenido dudas de cómo empezar, ¿no? Sobre todo porque era nuevo en este mundo, pero al ser tan joven, creo que siempre tuve una vocación y empecé en cursos extraescolares haciendo cortometrajes, y más o menos a partir de ahí sí que noté que la parte plástica y la parte artística era la que más me llamaba la atención. Pero dije, bueno, vamos a intentar también el mundo de la interpretación. Y recuerdo que estudié muy poquito y interpreté el Otelo en la universidad, y ahí fue cuando me di cuenta que la interpretación no es lo mío. O sea, se me da fatal, absolutamente fatal. Y recuerdo que me apunté a una universidad que se llama DAMS, que es filología con disciplinas de arte, música y espectáculo. Y ahí fue cuando conocí a mi profesor, que se llama Guido Fiorato, y le conocí haciendo un módulo muy pequeño de escenografía. Y me enamoré de esa asignatura, de ese mundo, y fue un examen que me aconsejó cambiarme de universidad y pasar directamente a Bellas Artes. Yo tantos detalles no los he contado nunca, o sea, sé que tenemos tiempo, entonces sé que me puedo enredar. Y a partir de ahí fue cuando él me dijo, mira, si te quieres cambiar, puedes pasar directamente al segundo año, no vas a perder el primero porque todas las asignaturas te las podemos convalidar. Y a partir de ahí, claro, yo acababa de encontrar un apartamento en esa ciudad, en Imperia, que es una ciudad que está cerca de mi pueblo.
y dije, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Me cambio y tal? Y dije, bueno, el miedo es de cobardes, voy a cambiar porque siento que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, ahí tendría 18 años más o menos y pasé a Bellas Artes en Génova y tuve la suerte que, bueno, no es una facultad al uso en Génova porque hay un departamento que es de escenografía y de vestuario. Y entonces estudié eso, me licencié en escenografía y vestuario y ahora me encuentro en España porque gané una beca Erasmus Ah, ok. hace 18 años y nada, el primer año fue maravilloso aquí en España y a partir del segundo, bueno, fue más o menos cuando yo me licencié, terminé la carrera y empecé a trabajar aquí. Y ahora recuerdo esas palabras de aquellos que tenían 40, que tenían 40, 50 años y que me decían, cuidado porque el tiempo pasa rápido y el tiempo ha pasado rapidísimo porque tengo 18 años y parece que llevo aquí 1 o 2 años, no sé, o sea, es que se me ha pasado rapidísimo. Claro que sí. Tu primera escenografía profesional, ¿cuál fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Hubo una escenografía que lo cambió todo y es un espectáculo al que le estoy profundamente agradecido. Se llama Danzad Malditos y es una obra de teatro que dirigió Alberto Velasco. Aquello lo cambió todo por varias razones. Yo, bueno, sabéis lo difícil que es poderte introducir en este mundo, no solo en España, sino que creo en todo el mundo. Y al principio empecé pues con trabajos pequeños de ayudante, pero claro, para poderme mantener yo trabajé 7 años en una financiera. Eh, entonces trabajé por la mañana, trabajaba por la mañana durante 4 horas al día y eso me permitía poderme mantener. Pero a la vez yo iba fomentando, iba desarrollando todo este trabajo porque realmente tenía claro que esto es lo que yo quería hacer. Y, y recuerdo que después de varias ayudantías, no muchas, porque realmente hice pocas, me llamaron para ambientar escenografías, entonces empecé a pintarlas. Había una persona que las construía y luego me las pasaban a mí para pintarlas. Y en uno de esos espectáculos le conocí a Alberto. Y Alberto fue el que me propuso el primer gran proyecto. Antes de ese hice otros más pequeños, que, bueno, que también tengo recuerdos maravillosos, pero Danza Malditos lo cambió todo. Y lo cambió todo porque fue una obra muy redonda, muy especial, tuvo mucho éxito, tuvo varias programaciones en Madrid, creo que tuvo 3 en el Matadero, y, y a partir de ahí el teléfono empezó a sonar y eso abrió pues contactos y a partir de ahí me empezaron a llegar unas oportunidades maravillosas. Así que tanto yo como mis compañeros que trabajaron ahí en Danza Malditos, de vez en cuando recordamos aquellos momentos y sí que todos damos fe que aquello lo cambió todo. El tema de hoy es escenografía, el arte invisible que construye el teatro. ¿Tú consideras que la escenografía es invisible o que se le da este término? ¿Por qué lo considerarías o por qué no? Bueno, invisible depende de qué país, creo. Eh, Todavía sigue siendo un poco, siguen siendo invisibles eh, eh, los derechos que deberíamos tener como escenógrafos, pero como disciplina yo creo que está siendo cada vez más valorada y está siendo cada vez más imprescindible. Y con eso no quiero decir que un espectáculo necesite un espacio sí o sí. O sea, yo soy el primero que cuando pues hay obras de teatro que no lo piden, pues oye, yo soy el primero también que lo dice. O como espectador, si voy a ver un espectáculo que solo lleva una silla, pues también, si está bien hecho, me parece espectacular. Pero sí que la escenografía cada vez está tomando más fuerza
y creo que se está cambiando un concepto y creo que se está cambiando también la forma de ver los espectáculos. Tal vez antes las escenografías eran decorados, tal vez antes eh, se podía ver como algo decorativo, se podía ver como algo fijo. Sin embargo, ahora se ha reconvertido este término como algo que también cuenta una historia y como parte fundamental de la dramaturgia. Pero siempre creo que nunca podemos ir por encima de lo que es el texto y nunca podemos ir por encima de lo que es la dirección. Entonces, tenemos una libertad, pero hasta cierto punto, o sea, es una libertad muy limitada porque trabajamos con palabras, trabajamos también con una dirección y sobre todo a nosotros nos llaman los directores. Y entonces creo que no se nos puede olvidar que las obras son sueños de los que finalmente la van a dirigir. Desde el momento en el que nos llaman, se convierte también en nuestro sueño y nosotros también nos convertimos en parte del equipo y todo eso se convierte en una obra que todos queremos que vaya absolutamente bien y que tenga éxito. Eh, pero sí que rescato una frase que me encanta de un grandísimo iluminador de España que se llama Juan Gómez Cornejo, que él en una entrevista dijo que para él era muy importante saber mirar como lo hacían los directores. Y para mí eso es fundamental. Hay que cambiar la mirada y hay que bajar el ego y hay que saber escuchar cuáles son los deseos y, y la forma de dirigir y de los o las directoras. ¿Tú cuál dirías que es la funcionalidad de la escenografía? Creo que tiene muchas. Lo primerísimo que te podría decir es que tiene que contar una historia, eh, tiene que, eh, tiene que ser parte de la dramaturgia teatral, no necesariamente tiene que ser bello un espacio. De hecho, creo que eso nos diferencia con los artistas, ¿no? Hay veces que se nos llama artistas, pero yo creo que ahí hay una grandísima diferencia. O sea, nosotros estamos al servicio de la obra y por mucho que nosotros queramos hacer arte o queramos hacer cosas espectaculares, muchas veces no las podemos hacer y no las podemos hacer también por el tipo de obra que se está montando. Y y la funcionalidad es que lleguen las emociones que tal vez el espectador no sepa por qué, cómo, en qué momento, pero que el espacio esté ayudando a que esa emoción te llegue antes o te llegue justo en el momento adecuado. Y hablo de la escenografía como también podría tener la misma funcionalidad la música en un espectáculo, el vestuario y la iluminación porque al final pues son departamentos de diseño que, como yo, pues reman a favor para que el mensaje y el concepto de la obra Llegue. le llegue al espectador. Claro que sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tú empiezas leyendo el texto, hablando con el director, dibujando? ¿Cómo creas tú tus escenografías? Creo que no tengo un método fijo, no es algo matemático y tampoco lo sigo a rajatabla. Y entonces si miro atrás y si miro en el presente también, ha habido millones de fórmulas posibles. La más común es que producción o dirección te llamen para un proyecto, lo más común es que te pasen un texto y junto a ese texto también te hablen de las condiciones, que muchas veces son condiciones económicas y también condiciones de cara a una gira, ¿no? Es súper importante saber dónde gira una obra de teatro, qué tipo de circuito teatral
eh, se va a adoptar. Exacto. Lo mismo estrenar y luego irte de gira en teatros muy pequeños que irte de gira en teatros muy grandes. Y muchas veces las obras van pues a todos los teatros de gran tamaño. Entonces, pues ahí también hay que pensar en reducciones y tal. Claro. Entonces, hay una negociación previa y cuando se cierra todo eso, también existe una libertad que es leer el texto desde la tranquilidad, desde tu casa. Bueno, que muchas veces esa tranquilidad no existe porque muchas veces se solapan con otros trabajos, pero bueno, a mí me gusta siempre poderme tomar un momento en casa, relajarme, muchas veces me pongo una musiquita, me leo el texto y a partir de ahí nacen unas conversaciones con la persona que dirige. Y, ¿Y qué pasa? Que alguna vez hay directores que lo tienen claro y entonces te van guiando y te dicen cuáles son sus necesidades a nivel espacial, otros te sugieren, otros igual te dicen, mira, tienes total libertad, me dejo sorprender, pero que sepas que necesito una ventana o necesito transmitir la idea de boom de que habla la obra, o muchas veces simplemente te comentan que la forma de dirigir que van a tener para esa obra tiene un lenguaje abstracto o muchas veces tiene que ser algo realista. Entonces, todos esos datos son datos muy valiosos que luego tú te lo vas apuntando, vas tomando nota y con esos datos luego vas diseñando. ¿Y cómo diseño? La mayoría de las veces con maquetas. Me encanta por varios motivos. Creo que la maqueta es muy útil a la hora de hacer entender y ver el espacio a los directores, porque se puede trabajar con las proporciones y se puede trabajar también jugando en el espacio en pequeño. Suelo trabajar en escala en 1:50 porque luego son fáciles de almacenar y no ocupan demasiado espacio. Eh, pero otras veces suelo hacer bocetos antes de hacer maquetas, otras veces he hecho algún collage, otras veces busco en internet alguna imagen de referencia y a partir de esas imágenes vamos creando dibujos o también en muchos casos render y sí que desde hace unos pocos años tengo algunos ayudantes que me echan una mano. No tanto en el proceso de creación, sino luego pues, en el La proceso de fabricación. desarrollo de la obra. La fabricación, bueno, depende si son elementos de utilería muy tochos, muy complejos y tal, pues creo mucho en las profesiones y creo que nosotros somos los primeros en que tenemos que mantener vivas esas profesiones, entonces si hay que realizar elementos, intento pasar esos elementos a los aprecistas para que los vayan realizando, pero no siempre es un mundo tan ideal. Muchas veces trabajamos con presupuestos muy Limitados. ajustados y entonces tenemos que estar fabricándolo nosotros o también tengo un ayudante que cuando estoy en apuros yo hago un boceto o genero una imagen y le pido que me la desarrolle en render y luego yo desarrollo toda la planimetría, el seguimiento con los talleres, la presentación con los equipos, con la directora, la negociación económica para que entre dentro de un presupuesto y que luego el taller la pueda realizar, los ajustes de cara a la gira, eh, diálogos, conversaciones con la coordinación técnica que luego se encargaría de llevar ese proyecto de gira, porque yo una vez que estrene, en principio yo ya he terminado ese trabajo. Claro. Y luego, pues existe la inteligencia artificial desde hace muy poco y ha habido, en alguna circunstancia, ha habido pues, momentos en el que la he usado
aunque creo que todavía tiene que crecer. No quiero abusar demasiado también por un tema de sostenibilidad, pero sí que muchas veces me ha salvado porque en muy poco tiempo y tal vez haciendo un boceto, pues he conseguido ver algunos detalles de forma muy, muy rápida. O igual he hecho una maqueta, saco la foto de una maqueta y luego con la inteligencia artificial, pues igual se puede cambiar el color enseguida y en pocos segundos puedes ver las diferentes opciones que puede generar eso. Photoshop también está muy presente en mi vida, y AutoCAD y luego lo que surja. ¿Cuánto tiempo te toma diseñar una escenografía a ti? Eh, o sea, yo te puedo hablar del tiempo que me toma todo el proceso. O sea, hay procesos que pueden durar un año, hay procesos que pueden durar 8 meses, hay otros que pueden durar 3, pero en general entre 6 y 8 meses es el proceso completo. O sea, desde la primera reunión hasta el día del estreno. Diseñar depende, porque muchas veces lees un texto, de hecho, yo siempre espero a leer el texto porque cuando empiezo a leerlo, a partir de ahí la cabeza se dispara, surgen muchas ideas y es cuando ya tengo ganas de empezar. Eh, Suelo escuchar mucho las intuiciones y entonces, pues, cuando leo el texto, pues, suelo tener intuiciones y las voy desarrollando y diseñar, pues, puedo tardar eh, entre 2 semanas y un mes, más o menos. La cabeza del dragón es una de tus escenografías que ha ganado el premio Max, el premio Godot. ¿Qué tiene de especial esta escenografía? A propósito, creo que es una de las escenografías que me han encantado tuyas, que las he podido ver en vivo y que realmente es impresionante. O sea, es una escenografía desde el uso de los palcos, o sea, todo, 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 todo increíble. Pero quisiera saber desde tu perspectiva, ¿qué tiene de especial esta escenografía? ¿Qué tiene de especial para ganar un Max o qué tiene de especial? A ver, es increíble para ganar un Max y un Godot, o sea, hacer la escenografía y también el presupuesto que se debe invertir en escenografía, entiendo yo que debe ser bastante grande por todo lo que se vio en escena. Pero tú como escenógrafo, tú desde tu perspectiva, ¿qué es lo que le ves de especial a esta escenografía? Mm, Yo como escenógrafo y como diseñador, que es más difícil, o sea, me encantaría que fueran los demás en encontrar algo especial en esto, pero me gusta encontrarle algo especial sin pensar que esa escenografía haya ganado algún premio, ¿no? Porque creo que hay muchas escenografías especiales mías o de mis compañeros que no suelen ganar premios. Ujú. Entonces, eso es una lotería. Pero es cierto que yo siento que esa escenografía fue increíble. Y fue increíble por varios motivos. Primero por el proceso, que fue muy, muy especial. Y es verdad que en la profesión que hago, para mí tener un buen proceso y un buen clima laboral, para mí es importantísimo, porque dedico un gran porcentaje de mi vida al trabajo. Pero ¿qué tiene de especial? Tiene de especial que es una escenografía inmersiva, Sí. porque abarca todo, todo el teatro. Y que no nos han dejado, porque si no nos hubiera ido incluso al hall. Pero sé por lo que me han contado desde el Teatro María Guerrero que aquella fue la primera vez que se montaron unas escenografías en unos palcos. Ese teatro es patrimonio y al ser patrimonio también es muy complejo tocar ciertas zonas del Área. teatro. Y nos dieron permiso porque fueron unos mini set, unas mini escenografías escondidas detrás de unos telones rojos que aparentemente el espectador no estaba viendo Ajá. y eran autoportantes, no se atornillaban al suelo, se montaban como una especie de puzzle, protegiendo absolutamente todo lo que estaba alrededor, porque claro, eso es patrimonio, entonces había que tener mucho, mucho cuidado con eso. Pero creo que lo especial era eso, y lo especial era
y que era una escenografía distribuida por capas. Entonces empezaba desde boca hacia atrás, se iba desvelando muy poco a poco y luego no creo que había un uso completo de todo el escenario. Sí, O sea, como te decía antes, hemos abarcado todo el espacio del teatro. De hecho, en el patio butacas había 5 esculturas que eran 5 Valle Inclán pintados de dorado y estaban sentados juntos a los espectadores. Había 4 palcos que simulaban una carnicería y luego otro era un espacio onírico con unas margaritas. Pero luego lo que era el escenario empezaba desde boca hacia foro de una manera, pues, por capas. Y entonces desvelábamos la primera parte, bajaba un telón, bueno, era un espejo dorado hermoso. de muy grandes, subía eso, cuando subía veías otro espacio, cuando terminaba ese espacio bajaba otro elemento, bajaba otro trasto y tal, y entonces era un... pasaban cosas Un cambio constantemente. de ambiente constante también. Sí, y también era pues, la forma también con la que lo montó la directora, ¿no? Porque eso al final como espectador te estimulaba muchísimo y estabas mirando de un sitio a otro, ¿no? O sea, no parabas, porque pasaban cosas en las butacas, en los palcos de abajo, en los de arriba en el gallinero, y luego de repente se apagaba la luz y sucedía algo en el escenario, luego atrás. Entonces, claro, el espectador vivía una experiencia a 360 grados llena de estímulos, de colores y la directora Lucía Miranda pues es una directora con mucha imaginación también, con un mundo de cuento, un mundo onírico y esos mundos son los que al final te hacen soñar y te permiten generar espacios y que al final todo eso hace que el espectador conecte y que el espectador sueñe y que al final se sorprenda también. Claro que sí. Y luego, bueno, estábamos en un teatro público también, no es que hayamos tenido más presupuesto que los demás, hemos tenido el mismo presupuesto que todos, pero es verdad que hubo una parte de realización, pero hubo otra parte que era diseñar también pensando en los fondos de armario que podían tener las naves del teatro, ¿no? Y hubo una parte de la escenografía que era un almacén de ropa, un almacén de vestuario, y eran, que si no recuerdo mal, cuatro o Era cinco, gigante. 5 obras de vestuario estaban llenas de perchas con ropa que tuvimos que ignifugar toda para evitar que cualquier tipo de incendio. Y si no recuerdo mal, había más o menos 800 prendas, Wow. 800, 900 prendas colgadas y están distribuidas por colores y cuando bajaban, pues generaban otros Era un mundos. impacto Creo increíble. impacto increíble, sí, porque lo que me sorprende de esa escenografía era que no era una, eran muchísimos espacios, todos diferentes. Claro que sí. Tú has diseñado para teatro, ópera y danza. ¿Qué diferencia hay en diseñar para estos tres tipos de arte escénico? Eh, Tienen algo en común, que al final todo se desenvuelve en un escenario. ¿No? Eso es algo que a mí por lo menos me da cierta tranquilidad porque es un espacio en el que me siento cómodo y es un espacio que controlo. Eh, pero luego cada espectáculo, cada mundo requiere cosas diferentes, ¿no? El- una ópera requiere magnitud, requiere volúmenes, alturas y espectacularidad. Eh, y cambios, muchos cambios de escena. De hecho,
algo que caracterizaba de alguna manera la cabeza del dragón era que tenía espacios operísticos, a pesar de no ser una ópera. O sea, esto no quiere decir que luego tú no puedas hacer algo operístico para una obra de teatro, que no puedas hacer algo con unas pinceladas de musical para un ballet. Yo creo que todos los mundos se pueden fusionar, pero claro, luego cada uno tiene su característica. La danza, por ejemplo, acabo de estrenar una obra de danza contemporánea fusionada con teatro, con danza clásica y española. Y yo he hecho poca danza, que me encanta, pero lo común suele ser que los espacios tienen que ser diáfanos. Tienen que tener linóleo para poder bailar encima y, y luego puede haber un elemento o varios elementos, pero siempre y cuando esos elementos estén dejando un espacio practicable para la danza. Y tal vez pueden ser elementos que vayan al ritmo de danza y también pueden ser elementos que se pueden coreografiar también y que vayan al ritmo de música. Musicales tengo menos experiencia, pero lo que me encanta de los musicales es darle un punto de teatralidad y que, bueno, que puedan tener muchos cambios de escena, que sean todos dinámicos y que un cambio de escenografía no interrumpa el musical solo por tener que cambiar un espacio. O sea, todos los cambios tienen que estar muy bien justificados porque muchas veces los cambios pueden despistar más que sorprender. Las Y proyecciones, luego, perdón. no, perdona tú. Y luego, bueno, seguro que hay millones de características que ahora no consigo expresar, pero luego, claro, cada ópera es diferente, cada musical es diferente y al final me encanta también no hacerlo siempre de la misma manera y buscarme la vida para que eso sea algo diferente y que sobre todo, si hay algo que me encanta de este trabajo es que siento que voy aprendiendo muchísimo en todo momento y lo que más me gusta es no repetirme, siempre hacer algo diferente para sorprenderme también a mí mismo. Las proyecciones de video están reemplazando a la escenografía física. ¿Qué opinas de las escenografías completamente digitales o virtuales? Pues adelante, bienvenida sea, la videoescena está muy bienvenida en el mundo del teatro. Todas las disciplinas que aporten, yo creo que siempre están bienvenidas en el teatro. También te digo que en un escenario todo cabe. Hay reglas, evidentemente que son reglas más bien técnicas para que no haya errores. Hay técnicas de afores, hay técnicas también de seguridad, hay cuestiones de seguridad, pero luego todo cabe. ¿Quién ha dicho que no se puede poner algo fluorescente en un teatro? ¿Quién ha dicho que no se puede poner algo amarillo en un teatro? Porque sabes que en España el color de la mala suerte es el amarillo. ¿O quién ha dicho que no se pueda montar una escenografía en el patio de butacas? ¿Quién ha dicho que no se puedan intervenir las butacas? O sea, yo creo que todo cabe y todo es bienvenido. Y aparte, la videoescena desde hace años pisa muy fuerte en el mundo escénico y creo que eso no sustituye para nada el mundo del cine, porque es una técnica de audiovisual, pero llevada a lo escénico, a lo teatral y creo que aporta muchísimo. Fíjate que te diría que nunca llegaría a sustituir lo que es la escenografía. A mí me gusta pensar que los dos mundos se pueden Se pueden complementar. complementar. Hay situaciones, evidentemente, donde no hay espacios escénicos y solo hay videoescena, pero también eso sucede con el mundo de la iluminación. Muchas veces no hay escenografía, no hay vídeo, pero solo hay
iluminación. Entonces, yo soy súper partidario que haya vídeo, pero hay obras donde la obra de teatro no pide que haya vídeo. Sin embargo, una obra de teatro siempre pide que haya vestuario, ¿no? O Claro iluminación. que sí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío técnico que has enfrentado? Muchos. Pero el más grande, así el que digas, ¿Pero en qué sentido? en tu profesión como tal, al fabricar una escenografía o al, no sé, al realizar ya la escenografía, pero para que forme parte de la obra. Yo creo que todos son retos porque al final yo mismo soy muy exigente también con lo que hago, eh, pero claro, hay obras que crees que van fantásticamente y de repente pues hay un imprevisto y lo que iba todo fantástico pues se convierte en un reto que tienes que superar o tal vez eso se convierta más bien en un fuego que hay que apagar porque también nuestro trabajo consiste en eso, en resolver problemas todo el rato o en resolverlos o más bien en prevenirlos, pero que los problemas pueden suceder. Pero reto grande, te diría que en la mayoría de las escenografías hay un reto, que no se te caiga, que nadie se haga daño, eh, que entrar dentro de la propuesta económica, entrar dentro del marco artístico, estético, eh, que la directora o el director estén a gusto con ese espacio, que los actores se encuentren cómodos con lo que tú has hecho. Es que, claro, no es que cuando tú diseñes algo ya todo se ha terminado, no, no, hay un montón de retos que hay que superar que muchas veces parecen casi exámenes que hay que aprobar. Hablemos un poco también de la parte que creo que no se habla mucho, que es también cómo se cobra por diseñar una escenografía, por proyecto, por horas, hay caché estándar, cómo es este tema también complicado, que también está el tema de Hacienda en España, que también es difícil de poder llevar. Coméntanos un poco sobre esto. Que te comente los sueldos, cuáles son los sueldos en el mundo de la escenografía. Entiendo también que dependiendo del monto que van a recibir, una parte se va lógicamente en la ejecución de la misma escenografía, del Es producto. importante siempre diferenciarlo eso, o sea, separarlo. Muchas veces hay un presupuesto que abarca las dos cosas, pero es importante separarlo. Ahí tiene que haber un presupuesto para lo que es el diseño de escenografía, que son los honorarios de un escenógrafo, y luego hay un presupuesto para la realización de escenografía, como muchas veces hay un presupuesto aparte para la utilería, para los fungibles, que son los elementos de corta duración que duran un día y que el día siguiente hay que cambiarlos. Y es muy importante separarlo, porque cuando hay un presupuesto para todo, al final tú acabas dándole la prioridad a la escenografía y a la realización y el riesgo es que te quedes sin cobrar En cobrar. y no estamos en un momento donde podemos permitirnos no cobrar porque la vida es muy cara también y entonces, y aparte hacemos esto por... Tuvimos un pequeño fallo técnico, pero ya estamos de vuelta y nos estabas comentando precisamente de que hay que tener en cuenta de poder hacer bien sobre todo las cuentas, de poder destinar un porcentaje ya a la producción como tal de la escenografía, pero también lógicamente cobrar por el trabajo del diseño y el trabajo que el escenógrafo está realizando en este caso. Claro, porque trabajamos de esto porque nos encanta y porque tenemos amor hacia la profesión y porque es el trabajo que hemos elegido, pero bueno, es un trabajo y es importante que los horarios siempre estén marcados y separados de lo que es la propuesta escenográfica. ¿Cuánto cobra un escenógrafo? Depende si es una privada o es una pública. Hay gente que cree en el mercado libre,
yo creo mucho que tiene que haber un mínimo y ese mínimo tiene que ser la base sindical para que todo el mundo esté a gusto, sobre todo pues, con el trabajo que está haciendo, que no es poco y requiere mucha responsabilidad, requiere mucho tiempo y requiere mucha imaginación y al final te sacrificas mucho también haciendo este trabajo, porque muchas veces te entregas completamente al teatro o a la obra que estás haciendo y muchas veces igual no tienes tiempo ni para tomarte un café o muchas veces pasan los meses y llevas 3, 4, 5 meses sin ver a tu gente o incluso en el WhatsApp se ha convertido en un sitio donde si te escribe tu madre y te dice cómo estás, la dejas al fondo por última porque hay millones de mensajes que tienen que ver con el trabajo y los vas respondiendo y al final del día se te olvida luego responder a la gente que quieres mucho, ¿no? Que es como tu familia. Entonces, dicho esto, en las públicas, pues depende. Hay sueldos, los sueldos pueden ser entre los 6.000 y los 10.000 euros, dependiendo. Perfecto. Em, ¿Cómo negocias cuando te dicen diseña algo espectacular, pero quizás el presupuesto es un poco limitado? Depende porque muchas veces te llaman amigos, te llaman compañeros, o te llaman gente con la que te apetece mucho trabajar y al final el presupuesto no siempre es un obstáculo, sino que también es algo que te puede desarrollar aún más la imaginación y con poco puedes hacer grandes cosas. Ahora es verdad que en este momento donde todo es más caro es más difícil, pero sí que con pocos elementos se pueden hacer cosas espectaculares y o sea que eso no es para nada preocupante. Claro que sí. Em, Quiero saber también si se mantiene unos derechos de autor dentro de la escenografía o cómo funciona esto a nivel escenográfico. No, no hay derechos de autor. Hay una asociación que se llama AAP, que es la Asociación de Artistas Plásticos de España, que está luchando desde hace varios años para conseguir los derechos de propiedad intelectual y que nosotros también, junto a los dramaturgos, coreógrafos o compositores, podamos también beneficiarnos de unos derechos de propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se estrene la obra, si esa obra se representa luego en otros espacios, también es importante que podamos tener Regalías al respecto. nuestros derechos y también una protección también en cuanto pues a las imágenes, en cuanto a un espacio que has creado, un vestuario que has creado y que eso esté registrado por si los derechos se ven vulnerados, ¿no? O sea, muchas veces mm, si se hace una obra en el extranjero y se usa tu escenografía, hombre, a nivel legal siempre es más complicado actuar. Pero también luego hay otra parte que los derechos se convierten también en algo económico y siempre es un regalo esto. Has ganado múltiples premios Max, uno de los premios más importantes, ¿no? de España. ¿Eso cambia en algo en cómo trabajas o no? ¿Tú cómo lo consideras? O sea, es una palmadita maravillosa, es un regalo enorme, pero es importante decirlo. Yo no trabajo para ganar premios, o sea, ha pasado, ha sucedido y estoy súper agradecido porque también cuando llegan premios
es un reconocimiento y luego es una fiesta, es un encuentro entre muchos amigos de la profesión, entre muchos compañeros queridos y es visibilidad, pero para mí, de verdad, no me canso de decirlo, el regalo más grande, el premio más grande es que alguien que vaya a ver tu trabajo te llame para contar contigo o para que tú le diseñes la escenografía. O el premio más grande es que el director con el que has trabajado te recomiende a un compañero que le ha pedido el contacto de un escenógrafo o que incluso te recomienden compañeros que no te conocen o que te recomienden en un teatro. Eso me parece el mejor regalo del mundo porque quiere decir que a alguien le gusta el trabajo que estás haciendo, ¿no? Eh, pero nada, yo encantadísimo si llegan premios y si no llegan, no pasa absolutamente nada. Estoy igual de encantado con todos los trabajos maravillosos que me están saliendo y sobre todo porque luego te permiten conocer gente maravillosa también de la profesión y hacer muchos amigos. Y creo que tú lo has venido logrando bastante bien. Precisamente yo he sido una de las personas que he admirado mucho tus escenografías de las obras que he podido ver en España y recuerdo que cuando estaba en el máster también recibíamos materia de escenografía y otros aspectos más y para una obra teníamos que armar como la producción, ¿no? A quién contrataríamos de actores, de coreógrafo, de director, de escenógrafo. Y creo que en un grupo de 5 estudiantes, que eran los que teníamos que hacer nuestro trabajo, 3 coincidíamos que tú tenías que ser el escenógrafo de nuestra obra, Wow, porque verdaderamente nos encantaba mucho el trabajo que realizas y pues ya luego tuve también la oportunidad y la dicha de poderte conocer. Tú diseñaste en también, Ecuador. sí, también, y que nos puedas visitar acá también. Increíble. Sí. Diseñaste el trofeo Yvonne Blake, perdón. ¿Cómo fue diseñar un premio en lugar de una escenografía? Aquí está. Uy, Si lo dejo, si se sí. ve. Pues fue algo diferente. Me presenté a un concurso que abrió la propia Asociación de Artistas Plásticos. Eh, Me presenté, entregué un proyecto y he de decirte que uno de mis grandes deseos que tenía guardado en el cajón era poder diseñar un premio y cuando vi que había la posibilidad, pues me presenté y gané el concurso y se empezó a fabricar. Llevamos ya 3 ediciones y la verdad es que estoy encantado, me gustó mucho participar en eso y es algo completamente diferente, pero sí que he usado los mismos métodos, ¿no? Boceto, desarrollo de render, que además me ayudó con el desarrollo pues un querido amigo, reuniones también con diferentes escultores para que lo pudiesen realizar. Al final, pues el que lo realiza es un escultor maravilloso que tiene un taller que se llama David. Eh, y nada, pues algo muy diferente que me ha encantado hacer y ojalá surjan más oportunidades. Me he divertido mucho, me he divertido porque aparte de trabajar con algo conceptual e ilustrativo, bueno, Yvonne Blake fue la diseñadora del traje de Superman, entonces trabajé mucho con eso, pero también intenté ser lo más inclusivo posible y que no pareciera ni una mujer ni un hombre. Es una estatuilla un poco andrógina y tiene un foco también en el caso de que este trofeo también en un futuro se dé a iluminadores y se vayan ampliando las categorías, porque es que de momento es un premio solo para vestuario. Y luego también pensé en una utilidad. Dije, vale, la estatuilla tiene que ser bonita según mi criterio, evidentemente, pero que también funcione como
sujeta libro, pisa papeles. Entonces la plancha que tiene aquí funciona para apoyarse en los libros. Uy, muy interesante. Alessio, ¿qué consejo le das a alguien que quiere ser escenógrafo? Pues que lo haga, que toque las puertas y, y que escriba a escenógrafos para poder colaborar en proyectos, que estudie mucho, porque creo que no podemos dar por hecho que este trabajo lo pueda hacer cualquiera. Se puede hacer, pero hay que estudiar para hacerlo. Se puede tener imaginación, pero la imaginación también hay que cultivarla en el tiempo. La imaginación también, o sea, no nace sola. Eh, Hay una parte que tal vez nazcas con ese don, pero luego la imaginación la tienes que desarrollar muchísimo, viendo películas, teatro, leyendo libros, viendo exposiciones y muchísimas cosas más. Entonces, yo la recomendación que daría sería estudiar mucho y cuando llegue el momento, no tengáis ningún reparo en enviar mails y contactar a los escenógrafos que os gusten para pedir una oportunidad. A mí me la dieron, me la dio una compañera y amiga que se llama Mónica Boromello, es italiana también. Ella me abrió las puertas, después de ella hubo muchas más personas que me las abrieron, me las siguen abriendo y yo estoy súper agradecido por ello y siento que tengo una deuda kármica y que cada vez que alguien me escribe intento, o sea, siempre respondo y siempre intento, perdón, recomendarlo a alguien o que puedan hacer prácticas en las obras que estoy haciendo. Perdón. Eh, y entonces siempre pienso que las oportunidades que he tenido yo también es justo que las tenga todo el mundo. Muchas gracias, Alessio. Ya llegando a la parte final del programa, quisiera hacerte una pregunta ritual que les hacemos como a quienes nos acompañan, ¿no? En las entrevistas, y es: ¿tú para qué consideras que sirve el arte? Uy, para abrir la mente, para ser más tolerante, para ser más flexible y para mejorar la vida y para generar un mundo también, un mundo paralelo. El arte te ayuda a suavizarlo todo, te alivia, te da paz, te da belleza. El arte te mejora el día, el arte, luego qué arte, ¿no? Quien no escucha música, quien no ve películas, quien no ve teatro, o sea, todo eso para mí es algo que no es que sea un entretenimiento, sino un bien de primera necesidad que el ser humano necesita. Lo hemos visto en la pandemia, que cuando estábamos encerrados en casa veíamos mucho cine, veíamos ópera incluso online, veíamos obras de teatro y todo eso pues te abre un mundo. El teatro al final no es solo el teatro, el arte, no es solo belleza estética, es también una denuncia, ¿no? A la sociedad, es algo político, puede ser religioso y todo eso es un bagaje maravilloso que cuando lo descubres va más, más allá, más, cada vez crece más y, y es que te mejora la vida, ya está. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Alessio, el día de hoy en nuestra entrevista, y muchas gracias por haber compartido con nosotros un poco también de tu talento y de tu arte. Muchas gracias a ti por la oportunidad, encantadísimo y estoy encantado de conocerte y de que me hayas dado la oportunidad de ir a Ecuador a veros hace 2 años, si no recuerdo mal. Nunca había ido a Latinoamérica, fue mi primera vez. Me acogisteis como un rey y recuerdo todavía, vamos, con mucho cariño y te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ti, a quienes todos nos han estado viendo el día de hoy. Y esto ha sido Constelación Cultural, un espacio donde el arte cobra voz y nos vemos en una próxima semana. Muchas gracias, que vaya genial. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, Chao. chao.